En otro vídeo, creo que hace 2 o 3 días ya se subió al canal, hablé sobre algunos cambios que habíamos hecho dentro de la agencia y también un poco sobre esa sensación que notaba de que estábamos como empezando a ver la luz al final del túnel después de estas 3, 4 semanas y pico de trabajo intenso construyendo cimientos importantes de la agencia. Y es curioso porque ese día me sentía de una manera maravillosa en el sentido de que no había sido el día más productivo, pero estaba como satisfecho y quería como manifestarlo, esa satisfacción de haber tenido esa sensación o de ver que pues ese proceso de construcción ya terminaba, ¿no? Sin embargo, pues nada más lejos de la realidad, porque ayer, por ejemplo, estaba ya haciendo otras tareas, pensando cómo podíamos un poco seguir mejorando y te das cuenta que cuando empiezas a tener esos pensamientos de, vale, está bien como estamos ahora, pero ¿qué podemos mejorar más, no? Te empiezan a abrirse nuevos mundos delante de ti, empiezas a abrir como nuevos melones de cosas que quizá no habíamos incorporado a la agencia y te das cuenta de que aún queda como mucho por mejorar, ¿no? Y es curioso y a la vez incluso un poco frustrante porque te das cuenta que, vale, has invertido mucho esfuerzo, mucho tiempo en mejorar una cosa y te das cuenta que quizá no ha sido suficiente, ¿no? Lo cual también está bien porque te das cuenta que tienes que seguir apretando el pie en el acelerador, pero no sé, es curioso porque, como digo, estas etapas de cambio son realmente un poco incómodas, diría yo, porque te das cuenta del tiempo que quizá llevas sin que seas tan profesional como te gustaría, porque muchas veces cuando ves como una mejora dices, joder, esto me hará mucho mejor y piensas luego automáticamente, ostras, ¿y esto por qué no lo tenía antes? O, ostras, es que es entonces que durante todo ese tiempo lo he estado haciendo mal. Muchas veces no es así, porque durante todo este tiempo hemos estado haciendo cosas muy buenas y hemos crecido muchísimo, pero cuando estás así en modo constructor, pues es curioso, ¿no? Que empiezas a abrir melones y te das cuenta la cantidad de cosas que aún quedan por incorporar, ¿no? Por ejemplo, a lo largo de este último mes, precisamente parados no hemos estado porque pues mi hermano se estaba encargando del área cliente en Notion para que el cliente como tenga como ese portal al que poder acceder con los calendarios de contenido, con un poco toda la organización que seguimos, para que también pues el servicio que él perciba pues pueda ser mucho mayor. También, por ejemplo, pues yo me he estado encargando del tema de las automatizaciones con N8N para facilitarnos procesos. Hemos cambiado recientemente el tema de la facturación, que hasta ahora mismo siempre lo llevábamos a través de una hoja de cálculo de Excel y ya lo hemos pues automatizado. No automatizado, pero hemos entrado como dentro de un programa, con lo cual nos facilita mucho más el tema de la facturación, el tema de los recordatorios de pago, que eso daba como muchos dolores de cabeza. Es decir, han habido pequeñas mejoras, pequeñas acciones que mejoran como el producto final y mejoran sobre todo la base de la agencia. Pero como digo, empiezas como a pensar y te das cuenta muchas veces de que aún te faltan como muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, mi hermano el otro día me dijo, ostras, podríamos acabar de mejorar un poco el área de ventas. Y era algo que yo también pues notaba, ¿no? Porque desde el principio mi hermano y yo nos dividimos como que él se encargaba de la parte de dar el servicio y de la parte de ventas, pero la realidad es que esas tareas que sobre el papel pues quedan como muy bien definidas, en la realidad no lo están y muchas veces yo le ayudaba a él o no sé, no estaba del todo bien definido. O yo, por ejemplo, no sé si es porque quizá no lo sabía llevar del todo bien, el área de ventas únicamente lo que hacía era reuniones, prospectar y reuniones y prospectar y reuniones y ya. Y sí que cerraba clientes y estaba bien, pero no es el área de ventas más eficiente que he escuchado en ningún sitio. Porque luego empiezas a investigar un poco sobre cómo va el proceso de ventas y te das cuenta que faltan como muchas cosas, ¿no? Una de ellas es el CRM, que el CRM, pues por ejemplo, era algo que hace un tiempo tuvimos, no supimos mantener porque lo creamos también de una forma muy rudimentaria con Excel, seguramente también motivado porque en su día queríamos ahorrarnos suscripciones y queríamos ahorrarnos como ciertos costes y no tuvo mucho éxito, ¿no? Lo del CRM. Sin embargo, a día de hoy creo que es algo súper potente, ¿no? Porque el otro día pues estaba como viendo algunos tutoriales y pues la gente hablaba de, pues por ejemplo, la tasa de cierre o cuántos leads te entran. No sé, cosas muy básicas y algunas de más complejas,
pero que realmente hablaban un poco sobre a nivel estadístico cómo estaba el área de ventas. Y al final creo que independientemente de cuál sea el sector en el que uno quiera emprender, el área de ventas es algo que uno tiene que tener como muy bien cuidada, ¿no? Entonces, volviendo un poco a lo que decía antes, cuando ves tutoriales, ves cosas, te informas, te das cuenta muchas veces de las cosas que quizá no tienes, ¿no? De decir, ostras, pues esto no lo tengo incorporado a la agencia y esto me haría mucho mejor y, y te das cuenta pues que quizá tienes que meter una marcha más, ¿no? Pues que por ejemplo, pues en esto del área de ventas, pues yo no considero que lo hiciera mal, pero sí que es verdad que consideraba pues, o que considero ahora mismo, viéndolo un poco con perspectiva, pues que no llevaba un control bueno de los leads, no hacía un seguimiento adecuado, no hacía una cualificación, que eso seguramente es lo más importante. La llamada de ventas no seguía un orden claro, la hacía, sí, se me daba bien, cerraba ventas, ok, pero no seguía ningún orden, no seguía ningunos puntos de dolor que tenía que tocar, no apretaba un poco hasta el final para acabar segmentando entre un sí y un no. Entonces, era como, sí, el proceso está bien hecho, pero aún queda como mucho, ¿no? Por mejorar. Y, y no sé, y volviendo un poco a lo que decía antes, es eso, ¿no? Que esa sensación que tenía hace unos días de decir, ostras, noto que vemos la luz al final del túnel, pues la verdad, nada más lejos de la realidad. Porque ahora mismo veo lo del CRM, he estado todo el día de hoy invirtiéndolo en buscar información sobre CRM, sobre qué herramienta es mejor. Al final todo parece ser, o todo parece indicar que nos vamos a decantar por HubSpot. Y, y otra de las cosas que es compleja cuando pasan estas cosas y que muchas veces, no sé, es quizá una de las sensaciones más chungas de cuando uno emprende y está solo, porque sí, yo tengo a mi hermano y estamos los dos juntos, pero no dejamos de ser dos chavales que están intentando montar una agencia o que la están montando, de hecho, que sé que vamos a tener éxito, que sé que va esto a ser un proyecto grande, pero en momentos así, pues es incluso a veces muy, muy frustrante, porque dices, hostia, vale, yo por ejemplo no he estudiado nada de esto. Sí que me miro de formar poco a poco todos los días, o miro de tener como mucha influencia de a lo que me estoy dedicando, pero al final hay muchas cosas que nadie me ha enseñado y que estás como otra vez en la línea de salida, ¿no? Y cuando estás únicamente en una línea de salida está muy bien, porque dices, vale, me centro solo en esa carrera, pero cuando estás en 10 líneas de salida, es como que te sientes que no tienes ni puñetera idea de todas esas carreras, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Básicamente, pues por ejemplo, el tema de las automatizaciones con N8N. Pues es un melón que sinceramente he abierto en este último mes, que no tenía ni idea, que actualmente tengo un poco más de idea y se me da un poco mejor, pero aún noto que me queda muchísimo por avanzar y me siento un, no pardillo, pero un novato en N8N. Ahora con el CRM, pues he estado todo el maldito día con el puñetero CRM y me doy cuenta que también estoy otra vez en la salida, que no tengo ni puñetera idea de utilizar este programa, que no es un drama, pero frustra un poco, ¿no? Pues por ejemplo, también con el tema de la facturación, también me sucedió 2 semanas atrás, ahora ya sé cómo va ese programa, pero era como, estás aprendiendo todo el rato, desde cero, nuevos programas, nuevas cosas que nadie te enseña, que sé que van a ser súper potentes, que sé que los voy a aprender, que sé que van a construir una base muy fuerte dentro de la agencia y la van a hacer crecer y mejorar a la agencia en sí, pero la sensación está de todo el rato estar eh, con esa sensación de que no tienes ni idea, que estás como aprendiendo. Hay veces que puedas sentir que sí, está bien, porque soy de los que siempre piensa que estar con la mentalidad de aprendiz te ayuda muchísimo y te abre muchas puertas, porque siempre estás como aprendiendo cosas y eso está súper bien. Pero ahí creo que una fina línea entre ser un aprendiz y no tener ni puta idea. Y cuando no tienes ni puta idea, por decirlo así, a veces frustra porque dices, joder, he estado invirtiendo todo el día, ves el cómputo global del día y dices, ¿qué he hecho? He estado como invirtiendo 8 horas o 10 horas en esto. Sí, ahora sé un poquito más, pero aún no lo tengo dominado. Sin ir más lejos, el tema de la automatización. Pues quizá llevo 2 semanas con una automatización que aún no he conseguido terminar.
Y estas 2 semanas sí, hay veces que notas como avances de que, ostras, ahora todo va bien, pero quizá, literal, me estuve 3 días probando una cosa que no funcionaba y te frustra un poco porque dices, joder, he estado 3 días en algo que no tengo ni idea, mirándolo de aprender, pero no con la tranquilidad suficiente de poderme dedicar única y exclusivamente a esto, porque también tenemos como otros clientes en activo, otras necesidades que atender dentro de la agencia y dices, no sé, te entra un poco como el pensamiento de decir, quizá estoy perdiendo el tiempo, quizá no, que sé que ahora mismo esto es una tontería y es algo que se me pasa por la cabeza porque también la utilidad que tienen estos blogs es un poco desahogarse personalmente. Pero, pero es jodido, es curiosa esta sensación y jodida a la vez porque ves como que se te abren muchos mundos, muchos melones, que quieres un poco por esa autoexigencia que uno mismo se exige a sí mismo, quieres como no sé, ser bueno en todas esas áreas, porque al final es lo que busco, lo que buscamos, y sobre todo que contribuya positivamente a la agencia, ¿no? Entonces, no sé, espero que se haya podido entender un poco esta sensación que estoy viviendo ahora mismo, que es ilusionante, no me voy a engañar, o sea, tiene una parte de frustrante, pero a la vez es ilusionante porque cuando consigues dar el paso, dices, joder, ha valido la pena, o sé que estoy en la buena dirección, y lo sé, ¿eh? Es decir, yo tengo todas estas sensaciones y las comparto por si esto lo puede estar viendo alguien, porque sé que valen la pena. Es decir, sé que yo ahora mismo estoy invirtiendo todo un día en el CRM, he estado invirtiendo todas 2 semanas en automatizaciones, voy a seguir invirtiendo tiempo en automatizaciones y en CRM, porque sé que me va a permitir eso, que la agencia dé un salto de calidad tremendo, un salto de traqueo de las cosas brutal, para poder sacar mejores estadísticas, para poder luego sacar mejores resultados, cambiar de estrategias y todo basado en números, porque al final lo que no se mide no se puede mejorar, o al menos soy de los que piensa eso. O sea, eso lo sé, ¿eh? Pero no quita que pues pueda sentir esta sensación de frustración. Entonces, no sé, era un poco lo que quería compartir porque llevo con esta sensación como un poco todo el día, que tampoco sé muy bien cómo explicar y si se ha podido entender, porque antes me he mirado de grabar un blog y la verdad, pues no había manera o quedaba como muy difuso. Creo que ahora es la versión que me ha quedado mejor. Así que nada, quería compartirlo, me voy a seguir un poco rompiendo la cabeza con el CRM hoy, seguramente mañana también toque CRM y, y eso. Así que nada, no voy a decir tampoco mucho más. Si esto lo veo en el futuro, sé perfectamente que me habré podido salir de esta situación, que habré podido hacer un CRM de cojones, que a nivel de automatizaciones las voy también a dominar, que mi hermano la parte de más del área cliente, de dar el servicio también lo va a petar, porque lo sé, así que una cosa no quita la otra. Vamos a por ello, a por un día más y ¿qué hora es? Son las 7 de la tarde de un 21 de noviembre de 2025. Vamos a seguir un ratito más, luego a cenar y mañana a por un día fantástico. Vamos.